hoy, en el tercer día del Congreso Eucarístico en Ecuador, el obispo Ignacio Munilla recomienda la adoración eucarística perpetua para entender que Jesús se queda con nosotros. El Papa Francisco llega a Singapur, el último destino de su viaje apostólico. Cumple visita de 2 días. Nueva variante de la viruela del mono sigue causando alarma en África y amenaza expandirse más allá. Microbiólogo nos da los pormenores. Si lo hice fue por mi Señor. Y es por el que hoy muero. En Colombia, este 12 de septiembre se estrena la película Nacimiento, sobre la vida de San Andrés King, el primer sacerdote y mártir católico de Corea. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo. Igualmente contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Ecuador, en el día 3 del Congreso Eucarístico Internacional. Desde ahí nuestra enviada especial, Paola Arriaza, nos informa. Nos encontramos en el Congreso Eucarístico Internacional número 53, el primero en América Latina en casi 20 años. Ha sido un momento muy especial para los católicos en Ecuador y para los católicos alrededor del mundo. Todo comenzó con la misa, la celebración eucarística inaugural el domingo, a la que asistieron casi 25,000 personas y en esta ocasión 2,000 niños hicieron su primera comunión. Fue un momento muy emotivo, muy especial, algo que estos niños atesorarán por el resto de sus vidas. Este congreso se lleva a cargo bajo distintas temáticas. La temática general es fraternidad para sanar al mundo. Otra temática de la que hemos tratado ha sido Mundo Herido, y en esta ocasión Juan Manuel Cotelo, el productor de cine, pues nos explicó un poco su experiencia, su conversión y cómo se pueden sanar estas heridas del mundo. Todo nos lleva al segundo tema, que fue fraternidad redimida en Cristo. En la fraternidad tuvimos a una ponente muy especial, Margaret Falker, una mujer que viajó de Estados Unidos a Quito y tiene un centro en el que ofrece los recursos necesarios para que las personas con escasos recursos puedan acceder a la educación. Su historia es muy profunda y difícil porque ella perdió a su hijo en Quito, estuvo un semestre aquí y no lo volvieron a encontrar, por lo que esa herida sanó a través de este servicio que está brindando. Entonces nos contó su testimonio. Este día tenemos una distinta temática, hablamos de la transfiguración eucarística en el mundo y hoy hemos escuchado al cardenal Mauro Gambetti, archipreste de la Basílica de San Pedro, quien celebró la Eucaristía esta mañana. También escucharemos más adelante a Monseñor Munilla, que nos hablará del Sagrado Corazón. Esta semana será una semana muy emocionante en Quito. Tendremos momentos particulares, por ejemplo, el jueves Quito ofrecerá misas en distintos idiomas y en distintas partes de la ciudad, que reunirá a todos los católicos que han viajado aquí por esta ocasión. El sábado tendremos la procesión eucarística, que es el punto culmen, por así decirlo, en el momento en el que los católicos llenarán las calles de Quito, y el domingo tendremos la celebración eucarística de cierre, que nos recuerda que la Eucaristía es el culmen de nuestra fe. En Quito, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y ahora escuchemos al obispo español José Ignacio Munilla, invitado para la tercera sesión del Congreso bajo el título Eucaristía y Transfiguración del Mundo, para seguir entendiendo el fortificante misterio de la Eucaristía. Diego López Marina, periodista de Así Prensa, lo entrevistó. ¿Cómo vincula el lema del Congreso, Fraternidad para sanar el mundo, con la Eucaristía? La Eucaristía es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero es que la transformación no se termina ahí, hay más transformaciones. Si uno participa bien en la Eucaristía y recibe bien el cuerpo y la sangre del Señor, esas transformaciones continúan. Se produce la conversión de mi corazón. Si mi corazón se transforma, se convierte, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Pasa que, por ejemplo, pues yo que vivía, que llevaba adelante mi trabajo, pues de una manera pues amargada, esperando únicamente recibir un sobre al final del mes, pues de repente descubro mi vocación al trabajo. Y de repente descubro mi vocación a la familia y mi vocación a la vida pública, ¿no? Y quienes eran personas que en el fondo pues para mí pues eran personas que me mortificaban en mi relación personal, las que no aguantaba, ¿no? Si yo tenía filias y fobias, aprendo a amar a la gente, ¿no? Aprendo a amar, ¿eh? O sea, es decir, que es que la Eucaristía es el inicio de la transformación del mundo.
¿Cómo se vive la Eucaristía en España? Bueno, vamos a ver, yo creo que la joya de la corona, la joya de la corona de la vivencia eucarística en España, tal vez está en que en los últimos años ha habido una incorporación muy grande de iniciativas de adoración eucarística. Se han abierto en España muchas capillas de la adoración perpetua. Han proliferado mucho. Y eso obviamente nos enseña a comprender y amar más la Eucaristía, porque la adoración es una prolongación de la Eucaristía. A mí cuando me han preguntado, dígame usted un par de consejos de cómo vivir mejor la Eucaristía, yo sin dudarlo he dicho, voy a dar dos. Uno es preparar mejor la Eucaristía, las lecturas de la palabra de Dios, conocer mejor los signos de la liturgia, porque también eso es importantísimo, ¿no? La catequesis mistagógica, la catequesis de los misterios litúrgicos. Entonces yo diría, preparar mejor la liturgia en la liturgia de la palabra y en la comprensión de los misterios de la mistagogía, ¿no? Y el segundo consejo que daría es el de la adoración eucarística. O sea, lo primero que he dicho es previo a la Eucaristía. Y lo segundo es post-Eucaristía, o sea, adorar. Si uno adora la Eucaristía, está con ello, sin duda alguna, se está preparando para entender mejor lo que es el misterio eucarístico, de que Jesús está con nosotros. O sea, lo de Jesús no es un paso puntual, como un tren que pasa y se nos fue, no. Jesús se queda entre nosotros, Jesús está conmigo, yo vivo en Cristo, La Eucaristía es vivir en Cristo y eso está muy especialmente señalado en la adoración perpetua. ¿Cómo es su experiencia con la Eucaristía? Yo pienso que en mi experiencia lo que más valor ha tenido ha sido que desde mi primera comunión, que hice con 6 añitos, hice con 6 años mi primera comunión, desde mi primera comunión, yo allí me transmitieron con mucha claridad que a partir de ahí yo iba a vivir con Cristo, iba a vivir con Él, ¿no? Y así ha sido. Yo, pues, desde mi primera comunión, Dios me ha permitido ser fiel a la Eucaristía, estar en Cristo. Y entonces, bueno, yo tengo en mi perfil de Twitter o de X, como se dice, no tengo ahí puesto una foto, que es la foto de mi primera comunión, mi primera comunión con 6 años. Y recuerdo que en una ocasión un periodista me preguntó, ¿por qué tiene usted esa foto? Y yo le dije, hombre, porque es que desde entonces no ha pasado nada mejor. Entonces no ha pasado nada mejor. O sea, vivir en Cristo, vivir con Él, ¿no? Vivir con Él. Entonces, bueno, yo sí he tenido momentos de consolación, ¿no? Pero pienso que lo mejor de mi vida ha sido que Dios me ha dado la perseverancia. Con días de mayor consolación, con días en los que tienes tu desolación, pero perseverancia, me explico. Que la perseverancia es muy importante, ¿no? La perseverancia es clave. Y ese don el Señor me lo ha concedido. Es como un cordón umbilical que te mantiene unido a Jesucristo. En esta vida, yo creo que esta metáfora sirve, ¿no? En esta vida estamos en el seno de la Iglesia, estamos unidos a Jesucristo con un cordón umbilical, que el día del parto va a ser pues nuestra muerte, ¿no? El día del parto se cortará el cordón umbilical y entonces ya no necesitaremos el cordón umbilical porque veremos a Jesucristo tal cual es. Allí ya no necesitaremos de la Eucaristía, ¿no? Pero aquí necesitamos de ese cordón umbilical que nos alimenta de Cristo, ¿no? Y ahora les contamos que con el mismo entusiasmo en Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Este, el Santo Padre pisó suelo en Singapur este miércoles. Aquí los detalles. El Papa Francisco está llegando al final de su viaje apostólico. El Santo Padre concluyó esta mañana su visita de 3 días a Timor Oriental, una pequeña nación del sudeste asiático, con un encuentro con jóvenes que representan más del 60% de la población. Cientos de ellos ondeaban con entusiasmo banderas del Vaticano, mientras daban la bienvenida al Papa en el centro de congresos, donde un grupo interpretó un baile tradicional para él.
tohamate emabalung. Antes de pronunciar su discurso, el Papa Francisco escuchó los testimonios de 4 jóvenes. Luego los elogió por su entusiasmo al vivir la fe y los instó a recordar los sacrificios de sus antepasados. Pero no se olviden una cosa, que ustedes son herederos de aquellos que los precedieron fundando esta nación. Por eso no pierdan la memoria de aquellos que los precedieron y con tanto sacrificio consolidaron esta nación. El Papa Francisco recordó la batalla del país por la independencia lograda en 2002 y habló a los presentes sobre el valor de la libertad y la fraternidad. Ustedes en este país tan sonriente tienen una historia maravillosa de heroísmo, de fe, de martirio y sobre todo de perdón y reconciliación. Después del encuentro, el Santo Padre abordó el vuelo papal hacia la 4ª y última etapa de su viaje, la multirreligiosa y multicultural ciudad-estado de Singapur. El Papa Francisco fue recibido en el aeropuerto por autoridades civiles, hermanos religiosos y niños bailando. Como en todos los países, el Papa también fue recibido por multitudes que lo vitoreaban en las calles. Más tarde, el Santo Padre celebró su habitual encuentro con sus hermanos jesuitas en el Centro de Retiro San Francisco Javier, donde permanecerá alojado durante su estancia. En Roma, Benedicte Cedergren, EWTN Noticias. Ahora escuchamos el sentir de la gente en Singapur ante la llegada del Papa Francisco. Nos da mucha motivación, inspiración, ya sabe, sobre todo porque él ya es mayor y sin embargo se acuerda de nosotros y siento que es un gran pastor. Gracias a él, siento que nuestro Señor Jesús está con nosotros. I feel that he represents all of us. Siento que Él nos representa a todos, es nuestro pastor y saber que viene es algo que solo ocurre una vez en la vida, porque no sabemos quién será la próxima persona que lo sustituya. Pero lo importante es el presente, Él viene y como se puede ver en el logo de la camiseta, simboliza la unidad y la esperanza y lo más importante de todo, el amor y la paz. Y el mundo lo necesita, ¿no? Básicamente el mundo necesita desesperadamente la paz. Hace años él estuvo de visita en Filipinas, pero yo estaba aquí en Singapur, así que no tuve la oportunidad de verlo cara a cara. Ahora estoy muy emocionada por verlo el miércoles. Soy una de las elegidas para darle la bienvenida en el aeropuerto de Changi, así que estoy muy emocionada. Quiero experimentar a Jesús a nivel personal cuando vea al Papa. Esa es mi oración y mi expectativa. En Timor-Este, país con uno de los más altos ratios de fertilidad en el mundo, el Papa Francisco dejó este mensaje durante la Santa Misa antes de partir a Singapur. ¡Viva! 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 Francisco! Esta realidad se revela hermosa en Timor-Leste porque hay muchos niños. Y ustedes son un país joven en el que en cada rincón la vida se siente palpitar y bullir, y la presencia de cada juventud y de tantos niños es un regalo, es un don inmenso, renueva constantemente nuestra energía y nuestra vida. Pero todavía es un signo más fuerte porque hacer espacio a los niños, a los pequeños, acogerlos, cuidarnos y hacernos también nosotros pequeños ante Dios y ante los hermanos, son precisamente las actitudes que nos abren a la acción del Señor. Les deseo la paz. Les deseo que sigan teniendo muchos hijos
que la sonrisa de este pueblo sean sus niños. Hacemos una pausa y al volver, nueva variante de viruela del mono sigue causando alarma en África y amenaza a expandirse más allá. Microbiólogo nos da los pormenores. Si lo hice fue por mi Señor. Y es por el que hoy muero. Además, en Colombia, este 12 de septiembre se estrena la película Nacimiento, sobre la vida de San Andrés Kim, el primer sacerdote y mártir católico de Corea. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En 2022, de forma bastante inesperada, se produjo el mayor brote de viruela del mono fuera del continente africano, con cerca de 100.000 casos, incluidas 208 muertes en 116 países. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria internacional. Para saber más al respecto, estamos con el doctor Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología. Doctor López Goñi, bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Doctor, ¿qué tan grave es la situación? Bueno, a ver, en este momento la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a declarar una emergencia sanitaria por esta epidemia de monkeypox en África, ¿no? Ya lo hizo, como ha comentado usted, en el año 2022 y ahora ha vuelto a hacerlo. El problema que hay ahora es muy grave en África, sobre todo en la República Democrática del Congo. El número de casos que está habiendo de viruela del mono ha aumentado un 160% en este último año, 2024. Ya hay más de 17.000 casos, con una mortalidad bastante alta, 500 muertos. También preocupa que este brote está afectando a los países que están limítrofes con la República Democrática del Congo. Preocupa también que, a diferencia de otros brotes que ha habido de este virus, está afectando a la población infantil con una alta mortalidad. Y después, en cuarto lugar, porque ha aparecido un nuevo grupo, un nuevo clado que se denomina una nueva variante de este virus, la que se denomina 1B, que parece ser que puede ser más transmisible y más virulenta. Con esto hay que tener un poquito de precaución, porque es verdad que las condiciones en África no son las mismas que en otros países y probablemente hay que tener en cuenta que ya la mortalidad infantil por este virus es mayor porque hay más malnutrición, problemas con otras infecciones, con sarampión, con malaria, con varicela, etcétera, y otros problemas asociados, ¿no? Pero el problema en África está siendo francamente serio, ¿no? ¿La epidemia está contenida en África o se está extendiendo? La epidemia en este momento está contenida en África, pero efectivamente, como ya en el 2022 hubo ese brote que afectó a más de 100 y pico países, pues preocupa que se pueda extender. Es muy probable, se ha detectado algún caso de esta nueva variante 1B en Europa y creo que en Japón también. Es muy probable que se vayan detectando un goteo de este tipo de casos en otros países europeos. Por eso es muy importante el controlar este brote en el origen. De ahí viene también la emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, que es una llamada a la solidaridad. Este brote hay que controlarlo en el origen, hay que controlarlo en África y por eso es una llamada a la solidaridad internacional, sobre todo con el tema de mejorar el diagnóstico y el envío de vacunas. ¿Cuáles son las causas por las que se podría extender esta infección también más allá de África? Bueno, en primer lugar, porque es un virus que se transmite por contacto directo entre personas muy fácilmente. Preocupa también, sobre todo, la población menor de 50 años, porque es verdad que aquellos que fuimos vacunados contra el virus de la viruela tenemos cierta protección, ¿no? Mientras que las personas más jóvenes pues son más vulnerables, ¿no? Y en este sentido también preocupa que quizá, esto es una hipótesis, este virus podría ocupar
el sitio que dejó la viruela, que es la primera enfermedad infecciosa erradicada del planeta, infección humana, y podría ocupar digamos, ese nicho ecológico que dejó ese virus, ¿no? Y recordemos que la viruela fue una de las grandes pandemias que hubo en la humanidad y que hasta su erradicación, gracias a las vacunas, produjo una altísima mortalidad, sobre todo infantil. ¿Las vacunas que actualmente se usan para esta nueva variante están bien probadas, doctor? La buena noticia es que efectivamente la vacunación, las vacunas que se denominan de tercera generación, que se han seguido desarrollando contra el virus de la viruela, aunque lo hayamos erradicado, producen protección de hasta un 70, un 80% contra este virus. Tenga en cuenta que nos enfrentamos a un virus, el virus de la viruela del mono, el virus de la viruela, son virus muy estables, son virus con menos variabilidad genética que otros, como por ejemplo el virus de la viruela o el propio SARS-CoV-2, el que produce la COVID-19, y por lo tanto la protección que generan la vacuna contra la viruela pues en este momento es eficaz contra este virus. Pero de todas maneras es un tema en el que hay que seguir efectivamente investigando, porque no podemos descartar, como acabamos de ver, que este virus monkeypox siga evolucionando y aparezcan nuevas variantes que quizá puedan ser menos eficaces contra las vacunas contra estas nuevas variantes. Doctor Ignacio López Goñi, gracias por ponernos al día en este importante tema. Muchísimas gracias. El próximo 12 de septiembre se estrena en Colombia la película Nacimiento, sobre la vida de San Andrés Kim, el primer sacerdote y mártir católico de Corea. Veamos una parte de este film. ¿Sabes lo que significa ser sacerdote en esta tierra? Demasiadas personas han sido capturadas y están siendo asesinadas. 2 sacerdotes amigos fueron arrestados por la policía china. Mi misión es llegar a saber qué está pasando en mi país. Señor, protege a Kim Andrés. Es un traidor y el cabecilla de una secta. Hay que ejecutarlo. ¿Qué sabes de los católicos? Te lo ruego, cúrale. El dolor la aprieta muy fuerte, pero frente a la angustia de mis hermanos, el dolor importa poco. Para darnos más detalles de la película Nacimiento hablaremos con Ingrid Cadavid, directora de mercadeo de Películas Católicas Latam. Ingrid, bienvenida a EWTN Noticias. Dinos, por favor, por qué es importante proyectar la vida de San Andrés Kim en pantalla grande. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Natalie. Nacimiento es una película extraordinaria que nos narra la historia del primer sacerdote del Oriente, que pues realmente se acercó a Dios con un fervor impresionante, pero lastimosamente 26 años de vida solamente tuvo y fue martirizado. De manera que la vida de este sacerdote maravilloso, que lo conocemos como Andrés Kim Tae-yeon, pues es un ejemplo extraordinario, no solo para los sacerdotes, sino para en general los católicos, y la película nos muestra pues gran parte del recorrido que él hizo desde los 16 años hasta los 26. Ingrid, ¿de qué manera la historia de San Andrés Kim llevó a la conversión al director de la cinta, Park Hyun-sik? Pues el director de la cinta no era católico y cuando él tuvo esta responsabilidad de dirigir la cinta, empezó a darse cuenta como una persona, como este joven de 16 años, que comenzó su camino hacia no digo conversión, porque la familia del sacerdote ya era católico desde hacía ya bastantes años. Lo que pasa es que en Corea realmente la religión católica había llegado desde hacía 34 años antes de que Andrés Kim naciera. Y después a sus 16 años es cuando es invitado a estudiar por un sacerdote francés y empieza a hacer una serie de viajes para poder estudiar en el seminario. En Corea en esa época era prohibida la religión y era castigada de una manera salvaje. Entonces cuando él empieza a ver a este actor desarrollar este papel maravilloso en esa lucha, basándose obviamente en la realidad, porque esta es una historia real, es cuando el director empieza a entender la santidad de Andrés Kim. Cuando llega ese sacerdote, por fin regresa a Corea, a su país natal, también a escondidas porque todavía seguía esta compleja persecución por los sacerdotes, por los católicos laicos, etc. Y él, con todo esto, entrega su vida
para salvar las almas de los demás. Entonces el director ve a este sacerdote y él empieza a comprender lo que es el amor de Dios. Entonces la película se hace básicamente como la celebración de los 200 años de su nacimiento, y pues para recordar a una persona que realmente le trajo al mundo una bendición grandísima, especialmente a Corea, porque fue muy valiente. Sin duda, San Andrés Kim nos deja también muchas virtudes que nosotros podemos imitar de él. Coméntanos, Ingrid, o danos, por favor, una invitación para todos los colombianos que se encuentran viendo el noticiero para que puedan ir a ver Nacimiento. Él realmente es una persona, o fue una persona que marcó una huella impresionante en la Iglesia Católica de Corea. Por eso les recomiendo la película el 12 de septiembre en Colombia. Ingrid, David, muchas gracias. Esperamos que las salas de Colombia se llenen para ver a San Andrés Kim en Nacimiento. Gracias a ustedes. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.